Muchas gracias, doctor Tontenhave, por esta, creo yo, clarísima presentación de las ventajas actuales y potenciales del gas natural licuado y también por la referencia a todo lo que ha avanzado Colombia, pero lo que le faltaría por hacer en distintos campos, regulación, estabilidad contractual, estabilidad jurídica en términos generales, etcétera, etcétera, incentivos fiscales, también ha mencionado usted. Vamos a hacer el mismo ejercicio del panel anterior, es decir, una sola intervención de cada uno de los panelistas, de manera que podamos, ojalá, ir al almuerzo antes de las 2 de la tarde. Y voy a cambiar un poco el orden, solo un pequeño cambio. Vamos a oír, ya les voy a dar la palabra a cada uno, al presidente de Petrobras, al presidente de Chevron. Quisiera después pasar al contralor delegado para que la última palabra o el último uso de la palabra lo tenga el viceministro, que seguramente tendrá ya a esas alturas una cantidad de opiniones y comentarios y qué mejor que quien está encargado directamente del sector tenga esa última palabra, si les parece bien ese cambio. Entonces, en ese orden de ideas, doctor Marco Antonio Santiago Toledo, presidente de Petrobras, por favor, sus 5 minutos. Muchas gracias. Arrancaria esta exposição contando uma história de nossa chegada em el offshore do Caribe em 2004. Mar totalmente aberto e conceito de risco exploratório elevado. Hicimos o primeiro contrato da Agência Nacional de Hidrocarburo em associação com Ecopetrol e hoje temos o prazer de também ter conosco Repsol e Statoil como sócios. Em 2007, e também me acordo acá e com um recuerdo forte com a presença do ministro Mejía, que aí estive com sua visão de largo prazo e que em 2007 desenvolvemos o primeiro poço exploratório com todos os custos e retos de estar em uma fronteira sem apoio de infraestrutura ao redor e não obtivemos um êxito exploratório em este primeiro intento. Em 2014, em um segundo intento, logramos o primeiro êxito exploratório de hidrocarburo pela história do Caribe em águas profundas. E também sostenemos, por agora, a única prova de produção de hidrocarburo em el Caribe de águas profundas. Sempre se tuvo muita expectativa sobre a possibilidade de azeite, de esperarmos o êxito das cuencas onshore de Colômbia em el offshore. Todavia, os hechos han nos mostrado que o caminho del Caribe passa por el gas inicialmente. O azeite não está alejado como uma probabilidade, pero o gás está bastante presente. Todavia, então, o que temos acá é que a persistência foi premiada, a persistência do sistema Colômbia foi premiada com o rompimento da fronteira exploratória. E aí se queda como uma promessa para o futuro. O gás tem toda uma perspectiva de mercado, do futuro, cresce o mercado de LNG a um passo de 7% ao ano, tem grande compatibilidade ambiental e, ao mesmo tempo, quando falamos de inovação, tivemos a chegada do shale gas em el sistema desta fonte energética. O shale gas hoje é um êxito completo a partir dos Estados Unidos, onde de verdade esse êxito conjuga situações muito especiais que os outros países aún não lograram replicar.
también es una de las características del shale gas, de verdad, renacer las provincias antiguas. La tendencia es que se revigora essas províncias e, de verdade, não estaremos revelando novas províncias. E o hecho de reaproveitamento da infraestrutura é um dos passos fundamentais. Además, marcos regulatórios, capacidade de promocionar tecnologia e outros pontos fundamentais. O desafio de desenvolver novas reservas em situação de baixos preços basicamente vai depender da capacidade de diálogo do ambiente. E esse é um dos pontos fundamentais que han sido tocados acá, e o êxito exploratório que passou acá também reflete e premia a capacidade de diálogo. Em el momento que o fluxo de caja presente, que é quem financia a inversão de risco, não pode ser arrojado, é importante jogarmos com outros recursos que temos, que é o diálogo e o tempo. Os jogadores do mercado de gás global tendem a seguir os mesmos, serão as IOCs, as NOCs, os traders e os grandes importadores. A tendência de poder conjugar, participar de toda a cadeia mitiga os riscos. É um posicionamento estratégico comercial clássico del up and downstream, e o gás como uma novidade frente ao crudo, que já tem seus ciclos de mercado, tende a ter a mesma estratégia de robustez comercial. Do ponto de vista de mercado consumidor, Sudamérica representa 5% do mercado global de LNG. Brasil é o grande importador de Sudamérica e projeta estar assim. Ter a oportunidade de participar do offtake em El Caribe e conectar isso com o mercado consumidor, seguramente será um privilégio ao momento que passemos por os retos que se apresentam na hora, pero não mais do que circunstancialmente. Basicamente, essa é a minha mensagem. Muitas graças. Muchas gracias, doctor Marco Antonio Santiago Toledo. ¿Cómo se está viendo en Chevron esta situación, doctor Javier La Rosa, por favor, presidente de Chevron? Perfecto, gracias. Primero que todo, gracias a la ACP, a Francisco, a Eduardo, a Fernando por la invitación y por estar acá. Tom, excellent presentation, thank you. Creo que estamos muy alineados con Marco y con Tom en un poco lo que se requiere en la industria. La primera pregunta que nos hacemos en la mayoría es, ¿hay futuro para el gas en Colombia? Y estamos escuchando que sí hay futuro. Hay muchos que predicen que hay entre 40 y 300 trillones de pies cúbicos por explorar y explotar. Segundo punto, este nivel de recursos requeriría una inversión significativa, una inversión entre 60 a 300.000 millones de dólares. Imagínense los beneficios que esta inversión pudiese dar. Desde el punto de vista tributario, $1 trillón entre regalías, impuesto a la renta y CRE. Desde el punto de vista social, normalmente todos los presentes invertimos alrededor del 1% de la inversión en capital social. Esto requeriría una inversión entre 0.5 a 3.000 millones de dólares en aporte social. Desde el punto de vista comercial, la cantidad de trabajos, las industrias que se desarrollan alrededor de la industria petrolera. Y cuarto, el consumidor.
el consumidor que puede asegurarse mantener un precio competitivo con relación al precio internacional. Colombia siempre ha tenido un precio competitivo de gas natural y lo sigue teniendo hoy en día. Ahora, el problema es que, como lo ha mencionado Tom, no competimos con Colombia, competimos con el mundo. Hablábamos de que hay suficientes suministros para varios años. En los últimos 10 años han habido 52, se han descubierto 350 descubrimientos en 52 países, con más de 380 trillones de pies cúbicos, en todas partes del mundo, en el África, en el Asia, en todas partes. Con ellos competimos. ¿Cómo hace Colombia para asegurarse que esa inversión, que esos beneficios entren a Colombia? Es un poco, casi reiterando lo que dijo Tom. Hay un tema, primero, de socios, que hayan los participantes apropiados para entrar en inversiones de tremenda envergadura. Yo creo que Colombia ha logrado en los últimos años traer a las compañías más importantes del mundo, que están invirtiendo muchísimo dinero en la exploración offshore. Segundo, asegurarnos que el mercado colombiano sea un mercado sincero, porque a la hora que desarrollemos el gas en Colombia y haya un porcentaje de ese gas que vaya a satisfacer la demanda nacional, no podemos pretender que el consumidor esté siendo subvencionado. Tiene que ser un mercado sincero. Tercero, la estabilidad contractual que ha hecho que todos nosotros vengamos a Colombia. Colombia ha hecho un gran trabajo en proveer de una estabilidad contractual fuerte, importante, que la hace destacarse sobre varios, si no es que todos los países sudamericanos. Eso es importante que esa estabilidad comercial, contractual, se mantenga. Sabemos que hay momentos en los cuales, conforme uno va creciendo, va haciendo ajustes, pero hay que tener cuidado en que los ajustes se vuelvan algo recurrente. Y por último, la competitividad. La competitividad no está en el government take. La competitividad se tiene que ver desde una perspectiva holística, total, donde se evalúe el costo de extracción del gas en Colombia, que es un gas mucho más profundo, mucho más costoso, más el government take. Ese valor, ¿es competitivo o no? ¿Es competitivo para ganarle a los otros 350 descubrimientos que han habido en el mundo o no? Y esa es la pregunta que nos tenemos que hacer, y en eso tenemos que trabajar en conjunto, gobierno, empresas, para buscar ese break-even que nos va a ayudar a que se desarrolle el gas en Colombia. Gracias. Muchas gracias, doctor La Rosa, por su puntualización tan precisa. Como les decía, voy a invertir un poco el orden. Quiero darle la palabra a Ricardo Rodríguez, el Contralor Delegado para el sector de Minas y Energía. Por favor, sus 5 minutos, Contralor Delegado. Aló. Doctor Lloreda, vi que todo el mundo lo felicitaba por su cumpleaños. Feliz cumpleaños. ¿No es cierto? Doctor Eduardo, toda la Junta Directiva, muchísimas gracias. Doctor Mauricio, iba a hacerle un ejercicio, pero usted, como es una persona tan decente, tan educada, es que la Contraloría siempre hace un control posterior, nunca lo hace anterior, y eso nos lo da la Constitución. El hecho de que, bueno, ante todo una excusa, no está el señor Contralor, porque como es de conocimiento público, él está en una satisfactoria recuperación, y bueno, me ha delegado a mí. De pronto hacer unas reflexiones de qué hace la Contraloría en estos casos. La Contraloría tiene 2 funciones por mandato constitucional.
El primero es el ejercicio del auditaje de los recursos públicos, básicamente todo lo que es el recurso fiscal. Pero en este tema nos interesa mucho el ejercicio de la evaluación de las políticas públicas. Por condiciones naturales, la Contraloría, o lo que es el ente fiscal superior, es la entidad responsable de hacer el ejercicio de la evaluación de las políticas públicas. Y eso nos pone en una situación obviamente especial, y es que cuando aparecen condiciones especiales frente a los ejercicios de formulación de políticas públicas, es la Contraloría la que les evalúa. Y en ese orden de ideas, pues obviamente nos saca del contexto de coadministración frente a lo que formula el gobierno como tal. En ese orden de ideas, nosotros sí tenemos de alguna manera una gran atención sobre lo que es el tema del gas como tal. Y básicamente es porque en estos últimos años, pues obviamente se ve la necesidad de identificar lo que son flexibilidades asociadas a este mercado. Y de ahí surgió un proyecto que esperamos que sea absolutamente exitoso, como es una planta de regasificación, pero también vemos que hay dificultades, por ejemplo, en el transporte y la evacuación de algún gas. También vemos con una reflexión importante el cruce de las curvas de oferta y obviamente una demanda positiva. Eso implica que el país está creciendo y que por los escenarios que nos plantea la UDME, pues nos invita a que tenemos que, de alguna manera, anticipar cualquier tipo de decisión. Y esa es la reflexión en la cual la Contraloría llama a los constructores de política como tal. El señor Ton hacía una reflexión importante y es sobre las dificultades que en algunos casos tiene este tipo de industria. Y para nadie es un secreto el ejercicio de lo difícil que es en algunos momentos sacar proyectos que son intensivos en capital y obviamente que son especiales desde el punto de vista constructivo. Y voy a contarles un ejercicio particular. Hubo un director en la UDME en el 2009 que identificó la necesidad de una planta de regasificación. Él volvió, trabajó con el gobierno, salió, ahora es contralor delegado y todavía se está construyendo la planta de regasificación. Eso implica que no son proyectos triviales y por eso nosotros hacemos reflexiones importantes frente al tema. ¿Qué nos motiva? Pues obviamente que el control el mayor productor que hay en Colombia, que es Ecopetrol, con el 37% de la producción, pues es un sujeto de vigilancia nuestro. En ese orden de ideas, la reflexión que nosotros hacemos importante es que el gobierno, en este caso el Ministerio de Minas y toda la institucionalidad tenga una percepción correcta del problema. Uno no tendría la duda de que eso no ocurriera, pero es importante que si eventualmente frente a una política como es la seguridad energética asociado al gas, que eventualmente en ausencia del mismo se vuelva un problema social, que claramente el problema esté identificado para que se busque de manera correcta la solución frente a esta necesidad colectiva. ¿Qué nos motiva también? Que si eventualmente el mercado cambió, los agentes cambiaron, la tecnología cambió, no se corra en un riesgo político de generar solo acciones políticas, sino que definitivamente se construya en función de una política pública, que es lo que nos interesa, que atienda las necesidades de la sociedad, obviamente en un contexto de mercado indudablemente. Y si de estas reflexiones frente a estos cambios tecnológicos, frente a este tipo de situaciones, surgen elementos adicionales que sean contemplados y que de alguna manera exista la flexibilidad para construir políticas alternativas que sean una ventana de salida y lleven al país obviamente a condiciones exitosas. Finalmente, el cierre particular nuestro es que entendemos que hay dificultades frente a lo que es el ciclo de la política pública del gas y que estamos enfrentados frente a soluciones que de alguna manera son largas en el tiempo. Ninguna de las soluciones que eventualmente se tomen sean instantáneas o sean inmediatas. Entonces, por eso nos anticipamos, por eso la Contraloría se tomó el atrevimiento de manera muy respetuosa y se lo dije en su momento al Ministerio, que es una reflexión en donde de alguna manera entre todos nos articulemos de manera correcta y se construya la mejor solución política posible. Muchas gracias, Contralor Delegado, doctor Ricardo Rodríguez. Y bueno, doctor Carlos Erazo, Viceministro de Energía, aquí tiene usted un tema
bueno para hincarle el diente en estos 5 minutos. Mucho potencial, muchas reservas, pero competimos con ¿cuántos? 350 hallazgos recientes en el mundo de gas con mucho volumen, y aquí hay que tomar o tener en el panorama decisiones sobre estabilidad contractual, decisiones sobre mercados transparentes donde las subvenciones no aparezcan dañándole el caminado a los planes que han hecho las empresas, y donde por supuesto el government take entendido de manera global, más allá de un porcentaje, es clave en esta discusión. Entonces usted tiene la última palabra, sus 5 minutos, viceministro. Bueno, un cordial saludo para todos y en particular a quienes forman parte de la ANH, quienes les agradezco por esta amable invitación. Miren, yo quisiera referirme a este asunto del gas natural insistiendo en algo que muy seguramente les mencionó el ministro en su intervención de esta mañana, y es ese claro y firme interés que tiene el Gobierno Nacional en seguir promoviendo la exploración y la producción de este hidrocarburo. Y yo lo plantearía en 2 dimensiones. Uno, el abastecimiento. Es claro la responsabilidad que tiene el Gobierno Nacional en garantizar la continuidad del servicio de los diferentes servicios públicos domiciliarios. Y el gas natural, además de ser un hidrocarburo que tiene la lógica del crudo, del petróleo, digamos, en el negocio de la exploración y la producción, pues en su servicio público domiciliario, en la atención final de los diferentes tipos de clientes. Y nuestro país efectivamente ha sido exitoso a lo largo de los años en la promoción del uso del gas natural para diferentes fines. Uno de ellos, el uso domiciliario. En un lapso de menos de 5 años, del 2009 a hoy, hemos incrementado el número de usuarios en más de 2 millones, usuarios entendido como domicilios que hacen uso del gas natural para la cocción de sus alimentos, para calentar el agua, para diferentes propósitos, pero también la industria y por supuesto el sector termoeléctrico y otros fines más como el uso como materia prima en procesos industriales petroquímicos. Y allí entonces aparece un gran reto para el Gobierno Nacional, que no es un reto de hoy, es un reto de mucho tiempo atrás, y que este gobierno y este ministro y viceministro, pues por supuesto continuamos trabajando muy duro para que haya un suministro continuo de este energético. Y yo diría que en esto, para hacerle frente a este reto, pues son muchas las decisiones que hemos venido tomando de tiempo atrás, unas de carácter institucional, desde construir una institucionalidad adecuada para promover las inversiones en este negocio. Este buen hijo del exministro Mejía, la ANH, pues ha ido incorporando mejoras con el paso del tiempo. Precisamente en momentos recientes hemos incluso compartido con la industria algunos ajustes que queremos hacer al interior de la ANH, en un trabajo conjunto entre el Ministerio de Minas y la ANH, en cómo mejorar esa labor de promoción de la ANH, en cómo mejorar el relacionamiento de la ANH con sus contratistas, con esos concesionarios de los contratos de E&P o de los contratos TEA, en cómo introducir mejoras a las cláusulas de los contratos de exploración y producción y de los contratos de evaluación técnica. También un esfuerzo institucional en la coordinación con otros entes del gobierno, bien lo decía hace un momento el ministro Mejía, esa necesidad imperativa que tiene el Gobierno Nacional de aunar su esfuerzo por procurar un mejor desarrollo de la actividad exploratoria, de la actividad de producción en los diferentes lugares de la geografía colombiana, cuando las empresas que hoy están aquí pues tienen algunas dificultades o grandes dificultades en algunas oportunidades en el relacionamiento con las comunidades, en la consecución de los diferentes permisos y licencias, y en eso estamos haciendo un esfuerzo al interior del gobierno por tener una mejor coordinación entre los entes de gobierno, pero además entre el gobierno y el sector privado, entre el gobierno y las empresas como aquellas que están agremiadas en la ACP, a través de un diálogo constructivo, de un diálogo permanente, de entender e identificar cuáles son las necesidades y de buscar y efectivamente tomar decisiones al respecto. Hoy simplemente, por ejemplo, para mencionar un ejemplo, pues está el caso del licenciamiento ambiental, que claramente ha sido motivo de dolor de cabeza pues para muchos de los aquí presentes. Vemos cómo acciones de gobierno bien orientadas han permitido comenzar a reducir esos tiempos que le toma al Gobierno Nacional la actividad de licenciamiento.
cómo en la relación con las comunidades, la ANH, de la mano del PNUD y ahora del Ministerio del Interior, pues comienzan a construir iniciativas que las ponen en práctica en terreno y que efectivamente han permitido que se solventen dificultades que algunos han tenido. También esfuerzos en materia normativa y contractual, cuando insisto en que estamos buscando la manera de introducir mejoras a los contratos de exploración y producción, mejoras que además no tienen implicaciones en términos de costos para la nación, como las que hemos introducido este año a través de los acuerdos de la ANH, cuando hemos otorgado tiempos adicionales para la actividad de exploración o para la actividad de producción. También sobre la regulación económica, y aquí yo creo que es muy importante lo que ha venido haciendo el gobierno en materia de permitir que sea anticipable las consecuencias normales del desarrollo de un contrato. Yo creo que cuando hablan de estabilidad contractual, creo que quisiera hacer énfasis que lo que le importa al gobierno es que los resultados y las consecuencias de las acciones de los agentes sean predecibles, que las acciones de gobierno sean predecibles, que las condiciones en que se vende el crudo, que las condiciones en que se vende el gas sean entendibles por todas sus partes al momento de suscribir los contratos, que aquel contrato que sea interrumpible se entienda que es interrumpible, que aquel que es firme pues entienda que efectivamente es firme con todo lo que esto significa, que cuando un contrato ha de interrumpirse, porque así está previsto en nuestro marco normativo, las partes de común acuerdo lo entiendan antes de suscribirlo y que el gobierno y el agente contratista pues entiendan cuáles son las consecuencias de eso. Una regulación económica que incluso ha abierto los precios del gas natural para que sea el mercado mismo el que los forme, el que determine cuál es el precio del gas. Pasamos de un mundo de tener un precio del gas regulado por muchísimos años, por décadas, a un mercado en donde los precios los determina la interacción entre la oferta y la demanda. Y hemos hecho además esfuerzos por mejorar esa infraestructura de transporte disponible para que ese gas que efectivamente se produce, para que esos campos que se desarrollan puedan poner su gas en el mercado. Y por supuesto habrá mucho más por construir y esa es la labor diaria del gobierno nacional. Y pongo simplemente un ejemplo, el caso del transporte. A nosotros, por supuesto, que nos inquieta ver que en algunos lugares del país en donde hay capacidad para producir más gas natural para ponerlo en el mercado, pues vemos que esto no es posible por la falta de infraestructura de transporte y ya hemos desarrollado incentivos para que esto se dé a tiempo, se dé de manera oportuna, pero lo que nos muestra la historia que vamos construyendo es que se requieren medidas adicionales y por eso, por ejemplo, hemos hablado de la necesidad de abrir la puerta para que haya competencia en un negocio en donde tradicionalmente no lo ha habido, para que efectivamente pueda haber un concurso entre agentes para el desarrollo de esos proyectos que por alguna u otra razón no se hacen a tiempo, para que la excusa no sea el tiempo que se tomó el regulador o la licencia ambiental, porque no siempre lo es, sino a veces la falta de determinación de los agentes que están inmiscuidos en este negocio y para que de esa manera la infraestructura que le dé salida al gas natural efectivamente esté allí y a tiempo. Y en todo esto, pues por supuesto aparece el LNG, que es el tema del que nos habla el señor Haff en su presentación, y esto cobra una relevancia bien preponderante desde el punto de vista del abastecimiento como de la oportunidad que tenemos del desarrollo de un negocio futuro, del abastecimiento porque no es un secreto que pese a los esfuerzos que ha hecho el gobierno nacional, no ahora, desde mucho tiempo atrás, pese a que ha habido efectivamente anuncios de descubrimientos, pues hoy tenemos una producción que está en declinación y por otro lado tenemos una demanda que tiene un ritmo creciente. Hemos visto entonces la necesidad de complementar esa oferta de gas natural con gas natural importado. Precisamente cuando Ricardo era secretario privado del ministro Amílcar Acosta, tomamos la determinación de impulsar un proyecto de importación de LNG que hoy en día se está construyendo y que esperamos que efectivamente esté a tiempo construido a finales del próximo año para que llegue a complementar esa oferta del gas natural producido localmente. Y no podemos descartar que en un futuro, en la medida en que siga creciendo la demanda, puedan requerirse otros proyectos de similar naturaleza. Ahora, cuando nos hablan del gran potencial, de esa gran prospectividad que tiene el Caribe colombiano y muy seguramente el área continental,
en el desarrollo y en la producción de gas natural, pues lo que nosotros observamos, al igual que esta industria, es que muy seguramente el tamaño del mercado local no sería suficiente para absorber ese gas natural, que sería deseable y sería muy seguramente necesario que haya los mecanismos para que ese gas natural pueda ser puesto en el mercado internacional. Y de allí que además de haber abierto la posibilidad de que el precio del gas lo fije el mercado, este gobierno además abrió la posibilidad para las exportaciones, que fue una realidad que estuvo cerrada por muchísimo tiempo. Entonces ahí hay una respuesta más a las necesidades de la industria. Yo sé que son múltiples los requerimientos que le hacen al gobierno nacional sobre la claridad que hay o que debe haber en materia de exportaciones. Precisamente estamos trabajando de la mano de la industria, tanto de quienes producen como de quienes consumen, en la aclaración de esas reglas para la exportación del gas natural, pero siempre teniendo presente que el gobierno nacional tiene un propósito firme y claro, que es asegurar el suministro del gas natural a la demanda local. Eso les quisiera compartir. Ya usted se acercaba demasiado, me imagino que… Voy acercando de a 2 metros por cada minuto que se aproxima a las 2 de la tarde, que es la hora en la que prometimos servir el almuerzo. Viceministro Erazo, muchísimas gracias por su intervención. Quiero pedirles a ustedes un aplauso para el doctor Haff, nuestro conferencista, nuestros panelistas.